Alejandro Sánchez, jefe de campaña de Yamandú Arce. ¿Cómo le va? Bienvenido. Me hicieron madrugar, Bienvenido. Unos días bastante intensos. Y bueno, cerrando la campaña con mucha intensidad y ya preparando lo que tiene que ser, porque además de la campaña electoral, uno tiene que organizar lo que va a pasar en la jornada del domingo, ¿no? Sin duda. Claro. Que es muy importante, que tiene que ver dónde son los festejos, las coordinaciones, que ese domingo estén desplegados todos los delegados, que todas las mesas estén. Bueno, eso es. Sí, cooperar en las garantías también de una jornada muy especial. Por supuesto. Y el sistema de partidos uruguayos tiene mucha madurez y coordina y hay teléfonos para todos lados, porque sabemos que ese día siempre están los teléfonos descompuestos, que falta esto acá, que pasó allá, que capaz que alguno se levantó de temperatura. ¿Cuántas personas participan de esta instancia en la preparación de lo que es el domingo? Bueno, no. Imagínate que tenés que tener un delegado por circuito. Exacto. Más de 7.000. Claro, ahí ya tenés. Pero además a eso le sumás todo el soporte que tiene atrás ese delegado, que tengo un delegado general, que tengo alguien que está repartiendo lista, que tengo gente en el centro de cómputo, que tengo. Porque vas reportando, que tengo gente en la distribución de lista, que. Es un mundo de gente, ¿verdad? Y bueno, ojalá que de este Parlamento que va a salir legisle bien, con lo que estaban hablando ustedes. Sí. ¿Le parece que hay que legislar sobre...? Sí, yo creo que sí, que hay que legislar. Lo que pasa es que el gran tema es, muchas veces los dominios no son nacionales. Exacto. Entonces es muy difícil regular las redes sociales, digamos, en sí mismo, porque los dominios no están acá. Este es un problema. Pero me parece que hay que buscarle la forma de regular porque no está bueno. Yo creo que está bien lo de la veda. Yo comparto con la idea de la veda. Las campañas electorales en Uruguay son bastante largas. Tiene un objetivo puntual, ¿no? Es la reflexión. Sí, y además la tranquilidad necesaria para llegar ese día, que es una fiesta, tiene que ser una fiesta cívica, y bueno, poder llegar teniendo una efervescencia demasiado grande en la campaña. Entonces, además de la reflexión, de decir, bueno, se hizo la campaña, también está el tema de apaciguar para que esa jornada sea una fiesta de la democracia como tiene que ser, porque en definitiva es eso, como ha sido siempre en Uruguay, como van a ser estas. No hay esta campaña electoral, ha sido una campaña electoral, diría, más allá de que tiene componentes distintos, porque las redes sociales también inciden, entonces mucha gente antes se manifestaba en un acto. Fue diferente, ¿no? Claro, fue diferente. Yo no creo que haya sido fría. No, diferente, en realidad, porque marchó, fue por otro lado, quizás. Hay muchas redes sociales, una propuesta de Ojeda que no estábamos acostumbrados. Fake news, denuncias de fake news. Bueno, sí, aparecieron. Las redes sociales generan también un mecanismo en el cual antes tú tenías que poner un pegotín en el termo e ir a un acto y poner una bandera en tu casa para manifestar tu apoyo, tu adhesión a una idea, a un candidato, a un partido. Ahora pones un tuit. Exacto. A veces te encontrás con gente que te dice, no, yo estoy combatiendo para ganar. ¿Y dónde estás? ¿Qué estás haciendo? En redes sociales. ¿Notaron menos militantes? Está bien. ¿Pero no se notó menos militantes en los actos no, o no? No. Nosotros tuvimos actos muy grandes, ¿no? La 609 hizo un acto en la 1 de mayo multitudinario, casi 30.000 personas. El Frente hizo un acto ahora de cierre de campaña. Sí, pero más allá del multitudinario que uno sabe que la gente va. El de pueblo por pueblo, el de ciudad por ciudad. La fórmula, los actos con la fórmula fueron bastante grandes todos en el interior del país. Incluso me decían, los compañeros de 33 me decían, che, este es un acto que nunca habíamos visto tan grande. Quizás después lo que pasó es que los actos centrales de la fórmula eran buenos y después el de los sectores o las listas se vieron un poco más apagados. Eso puede ser también. Por aquello que decíamos recién, de redes sociales, nosotros estamos contentos con la campaña. Creo que hicimos una buena campaña, creo que logramos estar presentes en todos los territorios que queríamos estar, que para nosotros era muy importante porque se había generado en la autocrítica del Frente Amplio, nos decían acá nunca vinieron, no estuvieron, tienen que estar. Nuestra fórmula recorrió varias localidades del interior, porque la idea era ir a un departamento, no solo ir a la capital, sino ir a 4 o 5 localidades, tener actividades allí, conferencia de prensa y acto de cierre en ese departamento. Lo hicimos, dialogamos muchísimo con la gente, creo que llevamos propuestas y la verdad que estamos muy conformes con la campaña que hicimos y creemos que en definitiva cumplimos los distintos hitos que nos habíamos planteado y logramos sobre el final de la campaña, que era parte del objetivo también, una gran movilización con lo que fue no solo en Montevideo, sino en todo el país, las caravanas, la movilización que genera esa efervescencia y ese contagio, de alguna manera, en el cierre final de la campaña, que es muy importante, ¿no? Unos días que se generaron mucha polémica por las declaraciones que usted efectuó en un medio de comunicación de nacionalizar el término, la SAFAP. Mi consulta es una idea que a usted le parece correcta, no es la primera vez que lo dice. No. No es la primera vez.
por eso se la consulto, más allá de que se está o no está en el programa del Frente Amplio, ¿usted lo cree necesario? No, yo uso esa expresión y obviamente se presta para muchas cosas por lo siguiente. El Estado, el sistema de la AFAP, tienes un mecanismo por el cual el BPS recauda el dinero y se lo da a la AFAP para que éstas inviertan, ¿verdad? Invierten el dinero de los trabajadores, mucho de esa inversión es en deuda pública que emite el Banco Central, y luego cuando hay que pagar la jubilación, cuando tú te vas a jubilar, la AFAP, ¿a quién aparece nuevamente? El Estado nuevamente, porque aparece el Banco de Seguro del Estado. Entonces, yo he usado como una cierta teoría y decir, bueno, si al final el Estado está en la primera etapa y en la última, bueno, al final acá hay que mejorar este sistema para que participen también en las otras etapas. Y entonces seguramente la expresión nacionalizar tiene en ese sentido que buscó de alguna manera ironizar en el sentido, bueno, hagamos algo distinto, porque lo contrario, si no... Pero ¿por qué el término ironizar? ¿Por qué lo considera irónico? Si en realidad no es la primera vez que lo... A ver, no es la primera vez que lo dice, lo he planteado en este contexto, de que el sistema requiere de ajustes, ¿verdad? Requiere de ajustes que lo hagan mejor, por ejemplo. Las AFAP tienen que concentrarse en invertir y no en captar trabajadores. Ahora, el sistema es imperfecto y muchas veces las AFAP cobran altísimas comisiones antes de generarle el trabajo de la inversión. Entonces, y además tenemos la AFAP República, que es la más grande del Uruguay. El 38%, casi el 40%. Claro, entonces, está referido a eso, diciendo, bueno, y además la AFAP República es la que cobra comisiones más bajas, las otras cobran más caras. Entonces tiene que ver con eso, es decir, bueno, o generamos ajustes que hagan mejor, con mejores incentivos al sistema o no. Ahora bien, en campaña electoral obviamente eso es utilizado para decir acá se va a expropiar y no sé cuántas cosas más, que son el ventilar los cucos. Bueno, Delgado habló de un plan B del Frente Amplio con respecto los uruguayos conocen, los uruguayos conocen al Frente Amplio, que tuvo mayorías parlamentarias durante 15 años, ¿no? Y no hubo ninguna piedra bajo la piedra, ningún sapo abajo de la piedra, ni nada por el estilo. Estas cosas que se están diciendo que son de final de campaña y de alguna manera yo creo que frente a una expresión, en todo caso, que se presta para hacer estas cosas, lo que están buscando simplemente es sacar un rédito. Ojeda le dijo, tuvo un lapsus de sinceridad y de chavismo. Chavismo, claro, sí, nos dicen chavistas, nos dicen kirchneristas. Ahora, la gente nos conoce, hemos estado en el gobierno, la 609 ha sido la fuerza mayoritaria en los 3 gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Entonces, parece que ya la gente tampoco cree eso, porque cuando lo hacen tan exagerado, yo creo que este es el drama, cuando exageran tanto la gente se da cuenta que lo que están haciendo están mintiendo, que ni ellos mismos se creen lo que Pero están diciendo. se va a modificar en caso de que se llegue al gobierno Orsi, ¿se va a modificar el sistema de AFAP si no sale este plebiscito? Sí, nosotros vamos a hacer cambios que mejoren. Por ejemplo, hay que bajar las comisiones de las AFAP. Cobran comisiones muy altas y hay que lograr que, en todo caso, el régimen de 3 pilares, que es lo que está planteado en el Frente Amplio, sea más virtuoso para que las inversiones, quien hace las inversiones y sabe hacer inversiones, se concentre mucho más en eso y no en otras cosas, ¿no? Y además vamos a cambiar, obviamente, la ley de seguridad social que aprobó este gobierno, que obliga a la gente a jubilarse a los 65 años y cobrar menos. Eso ¿Pero hay que cambiarlo. el plebiscito lo apoya? No, yo no apoyo la papeleta, ¿no? Entonces, fíjense en que yo no creo que el camino sea el de la Constitución, creo que hay que hacer otras cosas. Creo que lo que sí hay que hacer es aumentar las jubilaciones mínimas, por supuesto. El Frente Amplio, los gobiernos del Frente Amplio aumentó un 300%. En este gobierno lo que pasó es que se plancharon las jubilaciones mínimas por una decisión política del Ministerio de Economía y Finanzas, que decidió no aumentar las jubilaciones mínimas como se hacía antes, en donde tenías un aumento en enero y a mitad de año tenías otro aumento. Este gobierno decidió que el aumento de mitad de año te lo descuentan después en enero y eso hizo que se plancharan las jubilaciones mínimas. Entonces lo que hay que hacer es aumentarlas. Nosotros lo que estamos planteando es necesitamos ir a un diálogo social para que estas cosas que están planteadas allí, cambiarlas en el sentido positivo, mejorando el sistema de seguridad social. El Frente Amplio dice, no, van a hacer lo del kirchnerismo, van a hacer lo del chavismo. Ese discurso ya los uruguayos no lo compran. En todo caso es un discurso para una barra demasiado fanática. Porque, a ver, Yamandu Orsi gobernó 20 años la Intendencia de Canelones, el Frente Amplio gobernó 15 años este país. ¿Y qué hizo? Mejoró la democracia, mejoró los ingresos, desarrolló el país, respetó los contratos. Entonces, me parece que a veces cuando se colocan estas cosas en campaña, la exageración lo lleva justamente a... Si ganara la papeleta blanca, digo, de alguna manera existirían, digo, y obviamente el Frente Amplio llega al gobierno, ¿hay garantías de que quienes
se jubilan el año que viene, el otro año, van a cobrar lo que le corresponde por la FAP, al desaparecer la FAP. O sea, al ser tomado ese dinero por parte del Banco de Previsión Social, se va a cobrar esa complementación que le correspondería por la FAP. Sí, claro. Porque se supone que ese dinero va a ser, o sea, lo que es en la campaña por la papeleta blanca se va a usar justamente para aumentar la remuneración de las jubilaciones que se proponen y equipararlas al salario mínimo nacional. Bien. Pero no, mirá, porque entonces uno dice, bueno, está perfecto, pero bueno, y el que se jubila dice, yo la plata que voy a cobrar por la FAP, ¿la voy a cobrar o no la voy a cobrar? Sí, a ver, yo no acompaño la papeleta. No, lo tengo claro, pero pueden ser gobierno y van a tener que enfrentar una situación de esas características. En este país, eventualmente. En este país, el Estado puede no pagar la luz, pero sí tiene que pagar las jubilaciones, porque la Constitución de la República dice que los institutos de seguridad social serán asistidos de rentas generales. Por tanto, ese riesgo no está ahí, que genera problemas para el país porque tiene un alto costo, porque implica reorganizar cuentas, por supuesto, ¿no? Y compromisos políticos de campaña después, eventualmente. Y es parte del problema. Ahora, yo creo que la gente hoy lo que está preocupada es si tiene trabajo o no. La gente hoy lo que necesita, y la campaña tiene que hablar de esas cosas, ¿no? Que se ha hablado mucho de seguridad social y está muy bien porque hay un plebiscito. Pero lo que tiene que hablar con la gente es que tenemos 500.000 de uruguayos que ganan 25.000 pesos por mes. Depende de la etapa de la vida. Yo me jubilo el año que viene y quiero saber que voy a seguir cobrando. No, pero vos estás tranquilo. Vos estás tranquilo porque la Constitución dice que las jubilaciones se pagan en este país, ¿no? Claro. Y de hecho lo que sucede actualmente es que hay impuestos afectados a la seguridad social y aportes de renta general, ¿no? Que eso, porque lo que dice la Constitución es, si falta dinero, rentas generales cubren, ¿no? O sea que eso es una certeza en este país, ¿no? Es constitucional. Está bien, ¿cómo pero se mira desde eso. El exterior a Uruguay? Delgado decía acá que se va a perder el grado inversor. ¿Con qué? Si sale la reforma de la seguridad social. Bueno, a mí me parece que lo que hay que discutir es si el instrumento del plebiscito es bueno o no. Después empezar con todos los cucos de lo que va a pasar, como si tuviera una bola de cristal. Bueno, pero en realidad, si sale, hay que empezar a trabajar el 28. No, sin lugar a dudas, pero nosotros vamos a tener que trabajar, si sale la papeleta, si sale el plebiscito, obviamente que habrá que pensar cómo va a gestionar eso el Uruguay. ¿No lo están pensando ya? Sí, nosotros tenemos equipos trabajando en eso. Gabriel O'Donnell lo ha dicho con claridad. Nosotros, si la papeleta sale, no recomendamos votarla. Si la papeleta sale, hay un plan B, que hay que organizarlo. Sí. Pero yo no voy a... Eso lo discutimos después el domingo, si sale o no sale, porque si no hacemos futurología sobre algo que no sabemos, ¿no? Entonces lo que digo es, acá el problema es que la gente no llega a fin de mes, los salarios, el acceso a la salud, que es lo que la gente más ha criticado a este gobierno, ¿no? Porque vos vas por el país, llegás al interior del país y uno de los grandes problemas que tenés en el interior es trabajo informal, salarios bajos, ¿no? Y la gente abre la heladera y ve que no está comprando lo mismo, todo se encarece, voy al hospital público a pedir un medicamento y no tengo, una consulta con un especialista, tengo que esperar 8 meses. Esos son los problemas que están agobiando a la población porque sienten que en definitiva, bueno, están constreñidos por eso. El Sistema Nacional Integrado de Salud no funcionó, entonces en ese sentido, porque se creó justamente para igualar, ¿no? De alguna manera. Que el Sistema Nacional de Salud ¿Pero qué falló, entonces? Es una maravilla. Lo que faltó ahora es un problema enorme de gestión y de recursos. Esa es la verdad. O sea, cuando vos tenés un problema de gestión, en la gestión de las farmacias de ACE, y cuando tenés un problema de recursos, porque pusiste menos recursos económicos para comprar medicamentos, ¿cuál es el resultado? Y que no hay medicamentos. Yo les comentaba como médico que lo que sí ocurre, porque aparte lo he vivido, es que hay médicos que indican determinada pauta de fármacos y después otro médico la corrige y no se anula la anterior. Y la gente sigue retirando lo que no tiene que retirar y se da. Yo descubro situaciones en las cuales tienen un arsenal de insulinas, por ejemplo, en la casa que no se usa o que después terminan las ferias. Esas cosas hay que controlarlas de alguna manera. Eso implica mejor gestión, obviamente, gestionarlo mejor. Dicen pero no es tanto que no haya, sino que hay gente que retira lo que no tiene que retirar, ¿no? Montones. Pero más allá de esa situación, lo que no podés plantearte es que este sea un reclamo generalizado en todo el país, ¿no? Entonces no es un problema de que en algún lado se están teniendo esta dificultad, sino que es un reclamo generalizado. Y a nivel privado, porque pasan los privados también. No la medicación, pero sí las consultas. Bueno, las consultas, porque ese es el otro desafío que tenemos, que tiene que ver particularmente con colocar más recursos humanos especializados en salud en el interior del país, que es donde tenemos más problemas. La gente quizás en la capital tiene menos dificultades, pero en el interior tener acceso a un especialista es brutal, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que trabajar mucho en mirada de largo plazo. ¿El país no necesita un acuerdo multipartidario en materia de seguridad? Sin lugar a dudas, pero más que un acuerdo. Nosotros estamos proponiendo... ¿Y por qué no se hace? Porque cada vez que, la otra vez lamentablemente falleció
un bebé de tan solo un año, nos interpela como sociedad, nos interpela como país, y siempre en esas situaciones salen los representantes de los políticos a decir el país necesita un acuerdo multipartidario en materia de seguridad. Después pasa y dejamos de hablar del tema. No, lo venimos escuchando hace años. Entonces, yo te diría dos cosas. Pasa? Hay que hacer más que un acuerdo multipartidario. Y nosotros hemos planteado con claridad, Yamandú lo ha dicho con mucha fuerza, de que el tema seguridad es un tema muy complejo, que lamentablemente se agravó en estos 5 años, y que para eso lo que precisamos es no solo un acuerdo y firmar, vamos a hacer estas cosas, sino una comisión de seguimiento. Y el sistema político está desafiado, me parece a mí, a que tener el liderazgo suficiente para enfrentar este problema, porque los ciudadanos todos los días miran a los políticos tirándose piedra por el tema de la seguridad, pero la seguridad sigue sin resolverse. Exacto. Entonces, aquí el sistema político está desafiado a decir, hay liderazgo suficiente para acordar, tener una política compartida en este tema, tener una política revisada permanentemente, porque obviamente la realidad te implica que cosas que vos pensás hoy que puedes hacer, que probablemente no den el resultado que esperabas y tenés que cambiar, y también tenés que ver la experiencia internacional, porque no somos una isla. Si uno mira Guayaquil, mira Rosario, y puede ser el diario del lunes de Uruguay, ¿no? Porque tienen características similares, porque tenían contextos similares y avanzó el crimen organizado. ¿Usted cree que podemos llegar a lo de Rosario? No, yo lo que estoy diciendo es que tenés que mirar lo que pasa en el mundo, porque el crimen organizado es internacional, para ver qué cosas hicieron en otras partes, para ver cuáles se adaptan a nuestra realidad. ¿Qué propone el Frente Amplio ahora como medida urgente, digamos? Como medida urgente, bueno, Yamandú hizo varias propuestas en Colonia, en donde planteó la creación de 2.000 policías más, el regreso del PADO como digamos, un mecanismo de patrullaje inteligente, que acá se disminuyó un poco porque busca los puntos calientes, llegar hasta las 20.000 cámaras de videovigilancia, generar una política, bueno, volver a poner los pasantes en las comisarías para que no tengamos que tener policías ejecutivos haciendo trabajo administrativo, sino que vamos haciendo trabajo que tienen que hacer, el trabajo ejecutivo, la necesidad de generar una coordinación mayor para blindar la frontera, porque uno de los grandes problemas que tenemos es que nuestra frontera es un colador, ¿no? Vemos las toneladas que salen por el puerto, el Uruguay es un país de tránsito y de acopio, ¿verdad? Porque no somos productores, pero sí sale del puerto de Montevideo mucho, por tanto tenemos que ver cómo trabajamos en la frontera, y estas son las medidas urgentes que ha puesto Yamandú. En las 48 medidas urgentes para llevar adelante son de las que puso acá. Y último no, hay otras, pero en este momento es perseguir la logística y el lavado de activos que le da sustento al crimen organizado. Porque aquí hay un componente muy importante, porque si tú no le das a la logística que tiene el crimen organizado y no trabajás en lo que es el lavado de activos, bueno, es difícil desmantelar organizaciones criminales que son tan pesadas cuando los peces gordos. Ayer tuvimos acá a Luis Calabria, ¿no? Que está justamente dirigiendo la campaña en materia de seguridad de Delgado, y enumeró la cantidad de beneficios que traería si se aprueban los allanamientos nocturnos en el otro plebiscito que vamos a tener este 27. ¿Cuál es su postura? Mirá, Luis Calabria es el que acuñó la idea de que los allanamientos nocturnos son la bala de plata contra el narcotráfico. Y es un profundo error decir que esta es la bala de plata contra el narcotráfico, porque existen en muchos países del mundo y no han detenido el narcotráfico los allanamientos nocturnos. Así que el primer elemento... hay 4 países nada más que no lo tienen, ¿no? Claro, pero solo 4 países. Pero los otros existen. La herramienta está en casi todo el mundo. No, pero yo ahora lo que te estoy diciendo es, si esta es la bala de plata para combatir el narcotráfico, no debería existir un narcotráfico en todos los países del mundo menos los 4 que existen. Y esa no es verdad. Entonces yo creo que el gran error del gobierno es querer vender nuevamente una solución mágica al problema de la seguridad. Votamos allanamiento nocturno, tenemos resuelto los problemas de seguridad. Y no es así, no es una bala de plata para eso. Es una herramienta que en el Uruguay existen allanamientos nocturnos a comercios legales, a depósitos, a hogares cuando está en riesgo de la vida o cuando hay un problema de violencia doméstica, ¿verdad? Yo lo que creo es que la protección constitucional, es verdad, es una protección bastante vieja, pero a mí me gusta algunas cosas mantenerlas. Y yo digo, ¿por qué vamos a desproteger todos los hogares si lo que buscamos es allanar bocas de pasta base de noche? Bueno, si yo puedo allanar un comercio lícito, ¿por qué no puedo allanar un comercio ilícito?
Lo que debo hacer no es desproteger todos los hogares cambiando la Constitución, es, desde mi punto de vista, es hacer una ley interpretativa que establezca que una boca de pasta base es un comercio ilegal. Y si es un comercio ilegal se puede entrar, porque la Constitución no dice que está prohibida la entrada al domicilio. Dice al hogar, donde una persona duerme, supuestamente. Pero pasa que la mayoría de las bocas... Muchas veces están enmascaradas, claro, muchas veces están... Yo lo que creo que hay que hacer una interpretación de la Constitución para no desproteger el conjunto de los hogares del Uruguay, que no es necesario desprotegerlo, y decir, ¿queremos tener esta herramienta? Es una herramienta que en todas partes del mundo donde existe es la excepción. Los niños están desprotegidos igual, ¿no? Los están usando de escudo o van a buscar droga con niños en los coches, como ha pasado. Entonces digo, no. Ahora, ¿cuál sería la política más efectiva? No hay una medida efectiva, pero yo diría, si nosotros logramos que no entre cocaína al Uruguay, evidentemente, y no entre droga al Uruguay, porque no se produce acá, lo cual es muy difícil, a Estados Unidos le entran todo el tiempo, ¿no? Es muy difícil, pero nosotros tenemos que tener una política mucho más activa donde tenemos que concentrar más los recursos, es justamente en proteger la frontera y en los mecanismos de protección de la frontera, porque si nosotros no producimos, por tanto quiere decir que entra. Claro. Por aire entra mucho, ¿no? Y cuando digo proteger la frontera estoy hablando del espacio territorio, mar y aire. Aire es impresionante. Y bueno, entonces son las partes que hay que hacer. Y mirá, también vos pones un escáner en el puerto y vas a tener el debate si protegés el puerto. Porque esto es como la luz, ¿no? Hay oscuridad, vos iluminás acá, la oscuridad pasa por otro lado. Cuando yo pongo determinado sistema de control, de impedir determinadas cosas, se buscan otros mecanismos. En países en el mundo donde hay puertos muy seguros, ¿dónde se contamina la carga? En alta mar. Claro. Entonces, eso implica, por supuesto, tener mayor control sobre el mar territorial uruguayo, mayor control del aire. Hay tecnología hoy para hacerlo. Yo creo que ahí el Uruguay tiene que hacer una gran inversión porque es un componente muy importante. Y el segundo es el lavado de activos. En este periodo no se procesó a nadie por lavado de activos. Y eso es porque, lamentablemente, el gobierno se equivocó y flexibilizó las normas de lavado de activos. Y entonces, no porque quiso, porque se equivocaron, nosotros le dijimos, esto va a ser un problema, viene el organismo internacional y dice, esto es un problema, ustedes flexibilizan de esta manera, van a tener dificultades para perseguir este delito. Y es lo que pasó. Alejandro, siempre cuando llega esta época de elecciones y pasa, no importa el color de partido, ¿no? Sí. Cuando se cambia, bueno, le pasó quizás al Frente Amplio cuando perdió el gobierno después de 15 años, donde se le achacaron cantidad de cosas y a veces es el rol que la oposición también tiene. Hablando un poco de lo que el gobierno puede haber hecho en estos 5 años, hace tiempo atrás a Carolina se le preguntó, hizo un silencio y dijo tendría que pensar qué fue lo que se hizo bueno. Y hace pocos días Orsi dijo, en 5 años no pasó nada. ¿Tú pensás que es así realmente? ¿Que no se hizo nada, que no pasó nada en 5 años? Más allá de que hay temas en los cuales obviamente se podía haber hecho más o mejor, o con el diario del lunes yo hubiera hecho... Y lo mismo pasó hace 5 años con el Frente Amplio. Pero digo, ¿es un mensaje para la tribuna decir que no se hizo nada? No, el problema es que si vos sacás de contexto en el que estaba hablando Yamandú, es muy difícil que se pueda comprender la expresión no se hizo nada. Y más a Yamandú que ha dicho que él reconoce cosas que se hacen bien y no pretende cambiar las cosas que se hacen bien. Porque él no se hizo nada en 5 años. Yamandú estaba referido que hace varios, 5 años, yo te diría hasta un poco más. Un tema puntual. Sí, el tema puntualmente es qué ha pasado en la economía del país. ¿Cuál es la inversión nueva que ha llegado al país? ¿Cuál es el evento, como fue, por ejemplo, la revolución energética, como fue la concreción del ferrocarril central, como fueron las plantas de celulosa, como fueron un conjunto de inversiones? ¿Cuál es? No pasó nada en el país, es verdad. El gobierno no ha logrado generar una inversión relevante, de esas que mueven, ¿no? El cable submarino, la fibra óptica, ¿cuál? No se ha hecho. Y ese es el contexto de Yamandú. Yo creo que el gobierno, por ejemplo, ha hecho una muy buena inversión en carreteras. Yo estoy esa ministra. Yo creo que ha hecho una muy buena inversión en carreteras, que venía de un proceso ya de inversión fuerte en carreteras, se mejoró y creo que eso está muy bien, ¿verdad? El gobierno logró, aunque no lo concretó, pero es un logro importante para el país, negociar con el gobierno de la Argentina, ¿verdad? Y llevamos a que nos autorizaran llevar el puerto de Montevideo a 14 metros. Eso es un gran logro para el país. No estamos a 14 metros, porque ahora hay que dragar, hay que hacer las cosas. Logramos la autorización, lo cual es un logro diplomático. Lo que le resta al país ahora es tener un logro efectivamente en el puerto. Porque si nosotros llegamos el puerto de Montevideo a 14 metros efectivamente, por ejemplo, es la última estación de servicio para los portacontenedores gigantes que andan por el Atlántico Sur. Y además podemos traer justamente barcos que son mucho más grandes y por tanto la zona de influencia del puerto de Montevideo, en este caso el Interland creo que le dicen,
es mucho más grande. Sí, hay que competir con la Argentina. Sí, competís con la Argentina, pero vas a tener un puerto de aguas profunda de 14 metros muy importante y vos tenés la posibilidad de entonces negociar carga que viene de toda la región y eso sería un impacto importantísimo en la logística y en el bajar los costos de exportaciones del país y colocar al puerto de Montevideo del Uruguay como efectivamente un polo logístico para una región que es la que más alimentos produce y un mundo que está reclamando mucho más alimentos. Entonces, te diría para poner 2 ejemplos. Después creo que el gobierno lamentablemente se fue en 4 años de escándalo tras escándalo, con falta de transparencia, ¿no? Los problemas de Marcet. Sí, pero acá fueron, le metieron al Parlamento, renunciaron toda la cúpula ministerial, tuvieron que renunciar y supuestamente no pasó nada. Entonces, pero eso está pasando en todos. Pasó. Charles Carrera también en este... No, está bien, ustedes podrán querer equilibrar. Yo lo que le digo es que el gobierno actual, que es el que está gobernando, y es el que está gestionando, y el que está en la torre ejecutiva, se procesa a gente. En este gobierno, y no en otro, se pretendió espiar a senadores. Y eso está comprobado y reconocido en la justicia, ¿no? Entonces, pasaron cosas fuertes en este gobierno, ¿no? Y además el gobierno prometió mucho en campaña electoral y cumplió poco, ¿no? Me gustaría ir al acto de la 609, donde todos nos sorprendió la presencia de Mujica. Y ayer di una nota también a un medio. ¿Cómo está? ¿Les sorprendió también a ustedes que participara de ese acto? ¿Está tan frágil, no? Bueno, Pepe primero es un todoterreno. Está dando una pelea y dio una pelea contra un cáncer a los 89 años, lo cual el tratamiento además le generó complicaciones otras. Hoy se está alimentando por una sonda esogástrica, ¿no? Una gastrostomía, ¿no? Y bueno, está mucho mejor en una situación delicada y algunos sabíamos que Pepe iba a ir, no estuvo anunciado en el acto. Por eso le pregunto. Fue un momento muy, muy, muy emocionante, pero Pepe decía, yo no me puedo perder el último acto. Y lo dijo en el discurso, hace 40 años que no participo, siempre estuve en una campaña electoral, esta es la única campaña en la que no estuvo. Y yo creo que la gente y Pepe se merecía esas palabras y ese reencuentro, ¿no? Y verlo entrar, a mí me emocionó muchísimo cuando lo vi entrar caminando, ahí lo estamos viendo en imágenes que está parado. Eso, que parece poco, habla de el esfuerzo enorme que ha hecho Pepe para estar en esas condiciones. Porque ha dado una pelea impresionante. Por eso muchos nos emocionamos. La gente ahí lloraba, obviamente. Una pelea no tanto en la parte de lo que es la salud, en la 609, ¿no? Con la incorporación de Blanca, fue que hasta último momento él sigue buscando ideas. Muy estratega. Claro. Bueno, es que... Bueno, eso, el líder funciona así. Un líder funciona así. Por supuesto, pero además nosotros tenemos una visión que es organizar la renovación general de la 609, no es sobre la base de la sustitución. Es decir, los compañeros más veteranos, incluso Ernesto Agassi estaba también en ese acto, que hace una semana atrás, porque claro, no está tan conocido, pero hace 10 días atrás le había dado una ACV. Y estaba ahí sentado en el acto también Ernesto Agassi. Entonces, estamos hablando de compañeros que son militantes, comprometidos, y que lo que han hecho es generar un proceso de recambio. Y el recambio para nosotros no es sustitución generacional, siguen siendo de consulta, están militando con nosotros, aunque no tengan cargos públicos y han permitido que otros asuman responsabilidades más jóvenes para seguir en el proceso. Entonces, la verdad, Pepe es naturalmente no solo el líder de la 609 indiscutidamente, sino que además es alguien que tiene una visión del mundo impresionante y a su edad sigue pensando muchísimo en futuro, ¿no? Y eso me parece que es parte de lo que hace singular a Pepe Mujica. Para ir cerrando, tenemos que ir cerrando la nota. ¿Cómo va a ser el domingo? ¿Qué tienen previsto en La Huella? No, el domingo nosotros vamos a estar en el NH Columbia. Ahí es donde va a estar instalado el comando. Ahí es donde vamos a esperar los resultados. ¿No van después a la sede? No, va a estar todo concentrado allí, porque la sede va a estar más bien destinada a los aspectos logísticos que hablábamos hoy. Entonces eso ya implica ocupar un espacio importante y lo que vamos a hacer es instalarnos en el NH Columbia, donde vamos a esperar los resultados ahí. Es un lugar amplio también. También es un lugar amplio, ya lo hemos hecho, entonces obviamente la gente luego se acerca para festejar y generalmente en la distribución, de alguna manera, con los partidos políticos, uno dice, bueno, ustedes festejan acá, nosotros festejamos allá y generamos orden en ese sentido. Gracias por la visita. Buena jornada el domingo. Gracias,